La crítica a la sociedad capitalista. La mayor preocupación teórica de Marx consiste en el conocimiento exhaustivo de la sociedad capitalista. Entender y describir su dinámica y estructura son presupuestos imprescindibles para la tarea de la transformación revolucionaria que alienta tras todo el teorizar de Marx. La vida de Marx transcurrió paralela a a las profundas transformaciones que Europa sufrió a lo largo de del siglo XIX. Entre 1818 y 1883, fechas del nacimiento y muerte del autor, Europa sufrió un acelerado proceso de cambio como consecuencia de la revolución que en el campo de la industria y de los transportes había comenzado a gestarse a mediados del siglo XVII. Marx vio la generación y consolidación de ese cambio, una de cuyas consecuencias más relevantes fue la aparición de la fábrica como lugar de concentración de la producción. Estos cambios en la estructura productiva de las naciones europeas más avanzadas consolidaron de forma definitiva el poder económico de la burguesía, que poco a poco fue alcanzando también mayores costas de poder político. La burguesía, que había protagonizado su primera revolución triunfante en Inglaterra de finales del siglo XVII, 1688, desencadenó una oleada revolucionaria a partir de 1789 que acabó finalmente con el poder de la nobleza. Las fechas de 1820, 1830 y 1848 son hitos de este proceso que recorrería toda Europa de España a Rusia. Pero al calor de estas revoluciones, una clase, el proletariado, que crecía inexorablemente como consecuencia del desarrollo del sistema fabril, fue adquiriendo creciente protagonismo. Un continente a toda revolución. En 1848, Europa se vio sacudido por una nueva oleada revolucionaria que intentó barrer las huellas de las restauraciones monárquicas que había producido al acabar las guerras napoleónicas. En el proceso de Viena, 1814-1815, se diseñó una estrategia para eliminar la influencia liberal que se había extendido por Europa como consecuencia de la Revolución Francesa de 1789 y de las guerras napoleónicas y se procedió a restaurar las monarquías absolutas pre-revolucionarias. A partir de este momento comenzarán diferentes oleadas revolucionarias, de las que de 1848 se caracterizó por las fuentes desplegadas por el proletariado urbano. En 1820 y 1830 fueron las diferentes facciones de burguesía que las encabezaron de los procesos de la burguesía las que encabezaron los procesos revolucionarios, mientras que en 1848 el proletariado, que crecía exponencialmente en Europa como consecuencia de la industrialización, desempeñó un papel fundamental. La revolución se extendió rápidamente por Centroeuropa e Italia, pero fue en Francia donde produjo unos efectos más potentes. No en vano, Francia había conocido ya dos revoluciones victoriosas, la de 1789 y la de 1830. Y era cuestión de y era cuna de importantes reflexiones teóricas de carácter revolucionario, como por ejemplo las de Fourier y Saint-Simon y Proudhon, Cabet o Blanqui, esta última muy valorada por Marx. Marx y la revolución. Marx desempeñó un papel muy activo en la revolución. Se trasladó de Inglaterra a Alemania para intervenir directamente en los acontecimientos. Fundó la nueva Gaceta Renana para dar causa a las posiciones políticas que pasaban en un principio por la alianza del proletariado con con los sectores más radicales de la burguesía. El manifiesto comunista fue redactado precisamente para dotar al proletariado de herramientas teóricas y estratégicas en este proceso revolucionario. Fueron muchos los autores, entre ellos Marx y su amigo el poeta Heine, que entendieron el papel político fundamental que el proletariado comenzó a desempeñar a partir de la década de 1830, hasta el punto de que Marx vio en la revolución de 1848 una primera oportunidad para la clase obrera, que no se concretará, sin embargo, hasta la Comuna de París de 1871. Expresión primaria de una revolución dirigida por el proletariado y sofocada a sangre y fuego.
Efectivamente, durante 2 meses, de marzo a mayo de 1871, el poder fue detentado en París por los obreros, que aplicaron medidas radicales para la autogestión de las fábricas o la laicidad del Estado. El cambio social fue paralelo. El desplazamiento de la atención política del enfrentamiento nobleza-burguesía hacia el conflicto burguesía-proletariado. El siglo XIX veía cómo se delineaba con nitidez los perfiles de la sociedad capitalista. Precisamente tras el fracaso de la Revolución de 1848, Marx decidió trasladarse a vivir a Inglaterra. El 24 de agosto de 1849, Karl Marx cruzó el Canal de la Mancha para instalarse en la que, sin el pretenderlo, se convertiría en su residencia definitiva. Excepto algunos viajes ocasionales al continente, Marx y su familia ya no abandonaron Inglaterra, lo mismo que su gran amigo y sustento económico Friedrich Engels. Mientras Marx se instalaba en Londres, Engels lo hacía en Manchester, donde su padre poseía una fábrica textil que estaba destinado a dirigir. Con el tiempo, Engels se fue consolidando al frente de la empresa, lo que permitió muy elevados ingresos, buena parte de las cuales se empleó en diversos momentos para sostener a la familia de su amigo. En efecto, hasta 1864, en que recibió 2 herencias, Marx vivió una situación de penurias económica que lo llevó a depender, en mucha ocasión, de aportaciones de sus amigos más cercanos. Tanto es así que al poco de llegar a Inglaterra, barajó la posibilidad de emigrar a Estados Unidos y solo el precio diabólicamente caro del pasaje lo disaudió de la empresa. El París de los obreros, como su comuna, será eternamente ensalzado como heraldo glorioso de una nueva sociedad, la guerra civil en Francia. Marx no contaba con otros ingresos que lo que se recibía por sus publicaciones, bien en prensa, bien bajo la forma de libros. Ingresos, por otro lado, extremadamente inestables. A ello se unió una mala gestión de tales ingresos, dado que Marx no se caracterizó ni por la prudencia ni por la previsión en sus gastos, tampoco por la efectividad de la explotación de sus obras. Su mayor éxito editorial en Inglaterra fue la publicación de una serie de panfletos contra el primer ministro Palmerston, de la que se vendieron más de 15,000 ejemplares y por la que no obtuvo ni un solo penique. La edición del Capital no pagará ni siquiera los cigarros que fumé escribiéndolo, escribió Marx a su yerno Paul Lafargue. Todo ello llevó a la familia a vivir constantemente endeudada, bajo la amenaza permanente del desahucio que se consumó en más de una ocasión. Su desesperación le obligó a escribir a su amigo Engels en 1862 que tan piojosa vida no merece la pena de ser vivida. De hecho, los Marx vieron morir a 3 de sus hijos en Inglaterra y crecieron incluso de dinero y carecieron incluso de dinero para el ataúd de uno de ellos. El relato de Jenny Marx, cargado de angustia a la muerte de su hija Francisca, es el mejor testimonio. La muerte de nuestra querida hija ocurrió en el momento de más duras privaciones. Llenó mi corazón de zozobra. Me dirigí desesperadamente a un francés emigrante que vivía no muy lejos y solía venir a vernos. Inmediatamente me dio 2 libras con la más amistosa simpatía. Ese dinero fue usado para pagar el féretro donde descansa ahora mi niña. Las actividades de Marx en Inglaterra fueron de 2 tipos. Por un lado, intentó organizar a la emigración política que había huido de Alemania tras la derrota del 48. Por otro, aprovechó el momento de reflujo revolucionario para zambullirse en sus estudios de economía, para lo que visitaba diariamente la biblioteca del Museo Británico, en la que se impregnó de las teorías económicas de sus contemporáneos. El año de 1859 fue una intensa actividad lectora sobre los más variables temas económicos y sobre diversos autores. Marx estudió los problemas de la circulación de mercancía y de la renta, investigó sobre banca, agronomía, tecnología, sobre moneda y dinero, leyó los escritos económicos de los filósofos Locke
y Hume. Las teorías de la economía de los economistas Smith, Ricardo, Carey y Malthus. Se familiarizó, por tanto, con todas las investigaciones económicas de la época. En junio escribió una carta dirigida a su amigo Wethermeyer. Trabajo duramente desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La materia sobre la que trabajo contiene tantas malditas ramificaciones que, pese a todo esfuerzo, no podré terminar en 6 u 8 horas. Esas investigaciones fueron las que dieron lugar a los cuadernos preparatorios del Capital, los Codontrices, redactado entre 1857 y 1858, y al propio Das Kapital, comenzado a publicar en 1862. Puede decirse que las tres fuentes en las que bebe el pensamiento de Marx, la filosofía clásica alemana, la economía política burguesa y el movimiento obrero, las dos últimas tienen un acento marcadamente británico. Bien, es cierto que el París de los años 40 ya le había puesto en contacto con la economía y con el movimiento obrero que en su Alemania de origen había conocido los primeros balbuceos de esta nueva clase social. Pero fue en Inglaterra donde pudo estudiar a fondo a los teóricos del capitalismo y donde pudo comprobar sus efectos sociales a gran escala. Karl Marx contrajo matrimonio con Jenny von Buffelen en 1843. De su matrimonio nacieron 7 hijos, de los que 4 fallecieron en sus primeros años de vida, uno de ellos sin recibir siquiera nombre. Con sus 3 hijas, Marx mantuvo una muy estrecha relación. Su hija mayor, Jenny, 1844 a 1883, a la derecha de un retrato, a la derecha en el retrato, fue militante socialista. Laura, 1845 a 1911, izquierda, también desempeñó una actividad política con su marido Paul Lafargue, junto al que se suicidó. Y Eleanor, la menor, 1855 a 1898, formó parte del movimiento feminista. En este retrato de familia de 1864, Marx, derecha, bueno, que no, posa con sus hijas junto a su inseparable Friedrich Engels. Por lo demás, y más allá de la penuria económica, las desgracias personales y ciertos problemas de salud, especialmente unos porúnculos que repetidamente se le manifestaban y sus crónicos problemas de hígado, la vida de Marx en Inglaterra también conoció ciertas satisfacciones. La familia solía aprovechar los domingos para comer en algún lugar de los alrededores de Londres, especialmente en Hampstead Heath, con amigos alemanes con los que entonaban canciones de su país, aunque en ocasiones también solía relucir el carácter pendenciero de Marx. Algunos de sus residencias, como la casa de Moderna Villa, que Jenny describe como un verdadero palacio y a mi modo de ver una casa demasiado grande y cara, fue especialmente acogedora con espacio suficiente para sus 2 perros, 3 gatos y 2 pájaros. Inglaterra fue también testigo del compromiso en 1866 entre Laura, una de las hijas de Marx, con el futuro dirigente político Paul Lafargue, autor de El derecho a la pereza. Engels, compañero, amigo y sustento. 2 años más joven que Marx, Friedrich Engels nació en 1820 en Barmen, actual Wuppertal, una pequeña ciudad industrial de Renania, en el seno de una familia muy conservadora, tanto en lo político como en lo religioso. No llegó a acabar sus estudios, ya que su padre lo sacó de liceo para iniciarle en el negocio familiar a través de los estudios de comercio. Durante su juventud tuvo una fuerte inclinación romántica que lo llevó a publicar numerosas poesías. La lectura en 1839 de la vida de Jesús de David Strauss le acercó a los jóvenes hegelianos, con quienes entrará en contacto en 1841
en Berlín como consecuencia de su servicio militar. La naturaleza no produce de una parte poseedores de dinero o de mercancías y de otra simples poseedoras de sus fuerzas personales de trabajo. Una amistad de por vida. Marx y Engels compartieron desde 1844 una sólida relación teórica y política que desembocó en una estrechísima amistad, plasmada por el pintor alemán Hans Moschner, 1906 a 1996. En esta pintura de 1953, Engels estuvo en todos y cada uno de los acontecimientos fundamentales de la vida de Marx, y llegó incluso a hacerse cargo del hijo ilegítimo de Marx, tuvo de su relación con Helen Demuth, ama de llaves de los Marx. Engels fue el encargado de pronunciar el discurso de despedida a Marx ante su tumba y el responsable de las ediciones póstumas de sus obras. Se integró en el Doctor Club, núcleo de la izquierda hegeliana, y comenzó a colaborar en su prensa. En 1842, su padre le envió a Manchester, donde tenía una fábrica, y allí entró en contacto con el movimiento obrero, lo que le proporcionó el conocimiento que se refleja en su primera gran obra, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, 1857. En 1844 trabajó amistad con Marx en París, iniciándose de ese modo una relación personal, filosófica y política. Desde ese momento, Marx y Engels publicaron numerosas obras conjuntamente y desarrollaron una vida paralela que los llevará a exiliarse a Inglaterra de 1849. Allí, en 1851, se unió a Mary Bruns, una trabajadora de origen irlandés con la que compartió buena parte de su vida. Engels fue el sustento económico de un Marx asediado por las deudas, pues también un complemento teórico y político fundamental. Sus desarrollos filosóficos del materialismo resultaron polémicos, especialmente su dialéctica a la naturaleza de 1878. A la muerte de Marx se convirtió en el encargado de la edición de la obra póstuma de su amigo. A su cuidado queda la edición de las partes segundas y tercera de El Capital, así como las tesis sobre Feuerbach. Murió en Londres el 5 de agosto de 1895. La crítica a los economistas burgueses. Uno de los fundamentales empeños de Marx fue desentrañar los mecanismos que rigen el funcionamiento de la estructura de la nueva sociedad capitalista, y lo hará en diálogo crítico con los economistas clásicos burgueses, especialmente Adam Smith, Jeremy Bentham y David Ricardo, aunque con este último mostrará un cierto acuerdo. Estos pretendían haber descifrado las leyes de la economía, cuyo carácter entendían eterno, siguiendo el modelo de los científicos que estudiaban el funcionamiento de la naturaleza a través fundamentalmente de las matemáticas y la física. Los economistas burgueses entendían, por un lado, que las leyes que regían el funcionamiento de la economía poseían también un carácter inmutable, válido para cualquier momento histórico. Por otro lado, consideraban que la propiedad privada tenía carácter natural, es decir, que también acompañaba necesariamente al ser humano en todo momento, y defendía finalmente que el proceso de producción de valor estaba vinculado a la circulación de la mercancía, que según ellos caracterizaba a la sociedad capitalista. Marx contestaría todos y cada uno de esos acertos. Para Marx no existe algo así como las leyes de la economía, válidas en cualquier tiempo y lugar. Por el contrario, cada sociedad, cada época genera sus formas económicas y con ello sus leyes específicas. No es lo mismo una sociedad esclavista que una sociedad capitalista. Sus entramados económicos son tan diferentes que implican diferentes legalidades. El planteamiento de los economistas burgueses bebía en realidad de una concepción teológica finalista de la historia, según las cuales con la sociedad capitalista se había alcanzado el fin de los tiempos.
una perfecta organización social que ya no sería superada. Por ello, las leyes de la economía del capitalismo eran culminaciones de un proceso. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels denunciaron el carácter interesado del análisis de los teóricos burgueses. Compartís con todas las clases dominantes ya desaparecidas las interesada idea según la cual transformáis vuestra relación de producción y propiedad de condiciones históricas pasajeras con el curso de la producción en leyes naturales y racionales eternas. En la idea repetida tanto en la economía como en la filosofía del fin de la historia que Marx no compartía, pues entendía que la sociedad capitalista iba a ser desplazada por una nueva forma social con sus leyes económicas específicas. Al entender de este modo teológico el proceso histórico, los economistas burgueses hacían de las etapas anteriores al capitalismo etapas imperfectas que no culminaban sino en la sociedad capitalista. De ahí que la economía capitalista fue la expresión más acabada de lo económico. Por el contrario, para Marx, cada momento histórico tenía su realidad social correspondiente, con su forma económica y culturales específicas. Las leyes económicas del capitalismo eran eso, nada más, no eran de ningún modo las leyes de la economía. Por otro lado, también cuestionaba el carácter natural de la propiedad privada. En realidad, y como consecuencia de la posición materialista descrita en el capítulo anterior, Marx cuestionaba la existencia de realidades naturales, es decir, ajustaba a una pretendida naturaleza humana inmutable. Todo para Marx es un efecto histórico y social, por lo que no hay realidades naturales. Por ello, la propiedad privada no puede ser, en modo alguno, natural, algo que el propio proceso histórico corrobora, pues Marx mostraba cómo las formas de propiedad privada han ido acompañados por formas de propiedad comunal, e incluso apuntaba que la propiedad comunal había acompañado a las primeras formas de civilización, como argumentaba el antropólogo Lewis Henry Morgan en 1818 a 1881, en quien, por cierto, Hegel se inspiró para una de sus últimas grandes obras, El origen de la familia y la propiedad privada y el Estado, de 1884. Otra cosa distinta en que el capitalismo efectivamente haya tendido a eliminar esas propiedades colectivas en favor de la propiedad privada. Por ello, en efecto, de una apuesta política ideológica, no de la condición natural del ser humano. Según Marx, la relevancia que el liberalismo concede a la propiedad privada no tiene una dimensión exclusivamente económica, sino también política. En efecto, desde sus primeros teóricos, como Foucault, el liberalismo vinculó la participación política con la propiedad. Uno de los debates más interesantes durante la Revolución Inglesa del siglo XVII enfrentó a los defensores del sufragio universal con aquellos que vinculaban el derecho de voto con la posesión de propiedades. Al vincular participación política y propiedad, los liberales impedían el acceso a la política a una mayoría social desposeída. De ahí que la primera forma de sufragio tuviera carácter censitario, es decir, estuvieran vinculadas al nivel de propiedad. La lucha por la democracia entre el siglo XVII y XX pasaba precisamente por desvincular ambos extremos, propiedad y derecho al voto. Marx supo subrayar que la cuestión de la propiedad privada no era solo una cuestión económica, sino que poseía importantísimas implicaciones políticas. Por otro lado, lo que define la sociedad capitalista, según Marx, no es el intercambio de mercancía, sino su producción a gran escala. No es el comercio, sino la gran industria, el elemento diferencial de una sociedad capitalista. Adam Smith entendía que el mercado era el elemento regulador de la sociedad, hasta el punto de que llegó a teorizar sobre la existencia de una mano invisible.
encargada de armonizar automáticamente los procesos económicos. La iniciativa individual en el marco del mercado era para él la característica definitoria del capitalismo. Marx criticó duramente dicha concepción mercantil del capitalismo. Por ello, por lo que se refiere a la producción de valor, Marx calificó el planteamiento de Smith y sus colegas como fetichismo de la mercancía. Para Marx, la creencia de que la puesta en circulación de una mercancía produce valor suponía atribuir la circulación mercantil un carácter mágico. ¿Cómo se podía entender que, por el mero hecho de aparecer en diferentes lugares de modo consecutivo, el valor de una mercancía aumentara? Sobre esta crítica se construía el conjunto de la teoría económica de Marx, pues de ahí surgieron las ideas de plusvalía y de explotación, que, como se dijo, son las piedras angulares de la teoría económica marxista. Dicho muy sucintamente, para Marx, que sigue en este punto a David Ricardo, el valor aparece en el proceso de producción, no en el de circulación. Cuando el obrero produce una mercancía, la retribución que recibe por sus fuerzas de trabajo es inferior al valor de la mercancía producida. De ahí procederá el beneficio de la burguesía del tiempo de trabajo no retribuido, pero será preciso explicarlo con mayor detalle. Plusvalía y explotación. Según Marx, el modo de producción capitalista, a diferencia de lo que ocurre en el modo de producción esclavista o en el feudal, se basa en el trabajo asalariado. La clase dominante, la burguesía, como propietario de los medios de producción, compra la fuerza de trabajo de la clase dominada, el proletariado. Mientras el liberalismo entendía que el contrato entre el trabajador y propietario era un pacto libre entre dos sujetos libres, Marx defendió que el trabajador se hallaba siempre condicionado por la necesidad pretentoria de trabajar, lo que, le coloca, lo que lo colocaba en una situación de dependencia e inferioridad. Os horrorizará de que queramos abolir la propiedad privada, pero esta está abolida por las 9/10 el manifiesto comunista. Y efectivamente, a diferencia de los sistemas anteriores, el esclavista y el feudal, en los que existe una relación de dependencia jurídica entre el dueño de los medios de producción, bien sea el señor o el amo, y el trabajador bajo su forma de siervo o esclavo, en el capitalismo no existe esta dependencia, como argumentaba el propio Marx en el Capital. Solamente en su condición de poseedor de las condiciones de trabajo es como, en este caso, el comprador hace que el vendedor caiga bajo su dependencia económica. No existe ninguna relación política fijada socialmente de hegemonía y subordinación. Sin embargo, el obrero vendedor de su única posesión, la fuerza de trabajo, se ve obligado por las circunstancias a someterse al capital. En este contexto, el salario que el obrero percibe por su trabajo es siempre inferior al valor de las mercancías que produce. La mercancía, fuerza de trabajo, que es la que vende el obrero, tiene como valor el de su producción, es decir, lo que debe permitir al obrero desarrollar con dignidad su vida. Sin embargo, en su jornada laboral produce mercancías por un valor muy superior al de la mercancía que él ha vendido, con lo que no existe una equivalencia entre el valor asignado a la mercancía, fuerza de trabajo, es decir, salario, y el valor de la producción con esa fuerza de trabajo. De este modo se genera la plusvalía, que implica la explotación del trabajador. No en vano, Marx argumentó en Los Golondrises que la riqueza produce del robo del tiempo del trabajo ajeno. Marx No en vano, Marx argumentó en Los Golondrises que la riqueza procede del robo del tiempo del trabajo ajeno. Marx distinguía dos tipos de plusvalía. Por una, la plusvalía absoluta, bueno, vamos a ver. A caballo entre los
siglos XVII y XIX, en Europa se produjo la primera revolución industrial, un conjunto de grandes transformaciones tecnológicas con profundas repercusiones en la economía y en la sociedad. Fue una causa fundamental del desarrollo del capitalismo al propiciar la producción y la distribución a gran escala y la aparición de una nueva clase trabajadora agrupada en las fábricas, el proletariado. No en vano, Marx argumentó en Los Golondrises que la riqueza procede del robo del tiempo de trabajo ajeno. Marx distinguía dos tipos de plusvalía. Por un lado, la plusvalía absoluta, que se consigue mediante largas jornadas laborales de 13 y 14 horas, en las que el trabajador recibe mucho menos de lo que realmente produce. Esta forma de plusvalía es la más propia de los momentos iniciales del capitalismo. Por otro lado, la plusvalía relativa, que es consecuencia de la introducción masiva de maquinaria en el proceso productivo, es mecanización de la producción. Esa mecanización de la producción permite aumentar la productividad de los trabajadores, de tal modo que incluso con menos horas de trabajo puede producirse más. Según Marx, la organización capitalista del trabajo tiene dos consecuencias sobre el trabajador. Por un lado, produce la alienación, extrañación o enajenación del trabajador, pues, según analiza en sus manuscritos económicos y filosóficos redactados en 1844 y también conocido como los manuscritos de París, el obrero vuelca su esencia en su producto, que, una vez realizado, deja de pertenecerle. La alienación del producto cuestiona uno de los mitos fundamentales del liberalismo, la vinculación entre trabajo y propiedad. Fue John Locke, el primero de los teóricos liberales que estableció una relación directa entre propiedad y trabajo. En los momentos fundacionales del capitalismo, el liberalismo justificaba las diferencias de propiedad entre los sujetos a través del trabajo. El que más tiene es el que ha trabajado y se ha esforzado más. Sin embargo, Marx defendió haber desenmascarado la función liberal al poner sobre el tapete la disposición que es objeto del trabajador en el proceso productivo. Marx mostró en sus análisis cómo es precisamente quien trabaja para producir el objeto quien queda desposeído del mismo, con lo que se produce una quiebra entre trabajo y propiedad. Así lo expresó de una manera muy hegeliana en los mencionados manuscritos de economía y filosofía. El producto del trabajo es el trabajo fijado en un objeto, convertido en una cosa. Es la objetivación del trabajo, la objetivación como pérdida del objeto y esclavitud bajo él. La apropiación como enajenación, como extrañación. Una segunda consecuencia del trabajo asalariado es la explotación del trabajador, pues este percibe por su trabajo mucho menos del valor que realmente ha producido. La explotación en constante en el proceso de producción capitalista. La explotación es constante en el proceso de producción capitalista, aunque resulta mucho más perceptible en los procesos en los que domina la plusvalía absoluta. La vena literaria de Marx queda patente en la siguiente caracterización muy del gusto de la época. En la explotación capitalista, el capital es trabajo muerto que no sabe alimentarse, como los vampiros, más que chupando trabajo vivo y que vive más cuanto más trabajo vivo chupa. Largas jornadas de trabajo durante 6 o 7 días en la semana y con salarios de miseria que apenas dan para mantener al trabajador y su familia, generan una profunda conciencia de explotación. Algunas de las mejores páginas de la literatura del siglo XIX, firmadas por Dickens, Zola o Victor Hugo, se dedicaron a la denuncia de esta explotación. Por el contrario, la plusvalía relativa, al reducir la jornada laboral y hacer la vida del trabajador más llevadera, disminuye cuando no llega a borrar la conciencia de explotación. Todos para uno. Marx critica al capitalismo por su carácter explotador y alienante. Explotador por cuanto el salario
no paga la totalidad de la fuerza de trabajo, generando de este modo una plusvalía. Esta plusvalía puede ser absoluta si se consigue a través de largas jornadas de trabajo, lo que provoca una mayor conciencia de explotación por parte del trabajador, dando lugar a la subsunción formal. La plusvalía relativa se da por la tecnificación de la producción, lo que genera una menor conciencia de explotación que puede desembocar en subsunción real, es decir, en la total pérdida de conciencia antagonista. El capitalismo también es alienante en la medida en que, en que es precisamente el productor, el trabajador, el que queda desvinculado en su producto, que pasa a pertenecer a quien posee la propiedad de los medios de producción, la burguesía. El capitalismo se basa en la explotación y la alienación. La explotación en la fuerza de trabajo, es decir, el salario, que produce dos tipos de plusvalía, la absoluta y la relativa, que la absoluta desemboca en subsunción formal y la relativa en subsunción real. La alienación por parte del producto, que es la primera alienación de las que habla en los escritos filosóficos de 1844, aparece a partir de dos sujetos, el capitalista, que es dueño de la propiedad, y el obrero, que es el que crea la producción. Esas diferentes formas de plusvalía y sus consecuentes conciencias de explotación se corresponden con lo que Marx denomina la subsunción formal y la subsunción real del trabajo en el capital. El capitalismo aplica la subsunción, el sometimiento del trabajo al capital. Es más, el trabajador en el sistema capitalista necesita ser explotado, pues lo peor que le puede suceder es no serlo, es decir, carecer de trabajo. Marx lo expresa de modo siguiente en El Capital. El trabajador está obligado a mantener él mismo la relación, ya que su existencia y la de los suyos depende de que se renueve continuamente la venta de su capacidad de trabajo al capitalista. Por ese sometimiento puede darse con consecuencia del mismo, la subsunción real, o sin ella, la subsunción real. La subsunción formal acompaña la plusvalía absoluta, en la que el trabajador se somete al capital solo formalmente, es decir, consciente de que existe una relación de dominio y explotación. Por su parte, la subsunción real se corresponde con la plusvalía relativa, pues al haberse mejorado las condiciones de vida con la reducción de la jornada de trabajo, el obrero se somete realmente al capital, al carecer de conciencia de su explotación. La diferencia política entre una y otra son muy relevantes, pues la consecuencia de la explotación puede generar oposición, respuesta por parte del trabajador, mientras que la ausencia de conciencia genera la identificación del trabajador con el sistema y, por tanto, la ausencia de posición antagonista. A pesar de que Marx no vivió la subsunción real, pues la mecanización de la producción y el aumento del nivel de vida de la clase obrera no se producirá hasta bien entrados el siglo XX, sin embargo, sí que la anticipó en un brillante análisis en El Capital. Por su parte, el proceso de mecanización de la producción fue abordada en los Grundrisse, algunas de las obras más valoradas actualmente de Marx, como los mencionados manuscritos de París, la ideología alemana, redactado con Engels, o los Grundrisse, no fueron publicados en vida de Marx y quedaron, como él mismo dijo, a la crítica roedora de los ratones. Sin embargo, fueron recuperados por el Instituto Marx, Engels, Lenin de Moscú, dirigido por Brezhnev y publicados a lo largo de los años 30 del siglo XX. En los mencionados Grundrisse, traducidos al castellano como elementos fundamentales para la crítica económica de la economía política, podemos encontrar una interesante reflexión
a propósito de los efectos de la mecanización de las fábricas en el conocido como fragmento de las máquinas, Marx subrayó que el capitalismo, en lugar de colocar las máquinas al servicio del trabajador para hacer más fácil su trabajo y reducir proporcionalmente su jornada laboral, convierte al trabajador en un apéndice de la máquina. De esta manera, en vez de humanizar el trabajo, la maquinización tiene como objetivo primordial incrementar la productividad, pues, como escribe Marx, solo en la maquinación de los economistas acude la máquina en ayuda del trabajador individual. El objeto del sistema capitalista no es subvenir las necesidades de los individuos, reduciendo la carga laboral, sino conseguir cada vez mayor beneficio a costa de la destrucción del puesto de trabajo. Precisamente esta dinámica estuvo en el origen del ludismo, un movimiento obrero que abogaba por la destrucción de las máquinas, una posición que Marx nunca compartió. En los Gorondrices, la máquina aparece no solo como instrumento del capital para optimizar la producción y extraer más fácilmente la plusvalía, sino también como un efecto social del capital. La maquinización es consecuencia de un prolongado proceso de desarrollo científico en el resultado de la aplicación a la producción de los aportes de la ciencia moderna y de la revolución industrial. Marx entendía que ese saber debería ser utilizado en beneficio de la humanidad en su conjunto. De ahí que lo denominaría intelecto general, pues es una especie de saber colectivo o social que se ha ido gestando con el paso de los siglos. La maquinaria no aparece para sustituir a la fuerza de trabajo que escasea, sino para reducir la fuerza de trabajo existente. El Manifiesto Comunista. Marx denunciaba que la burguesía se apropiara en exclusiva de ese saber, que lo aplicara al proceso productivo no con un fin social, la mejora de las condiciones laborales del trabajador, sino con un objetivo de estricto beneficio del capital. La máquina, argumentaba Marx, no es un instrumento nacido con la finalidad de hacer menos penoso el trabajo al obrero, sino para aumentar la productividad. Ello se muestra, según explicaba Marx, en que en el capitalismo el trabajo no está orientado a la producción de valor de uso, sino de valor de cambio. El valor de uso se refiere a la utilidad de un objeto para satisfacer necesidades humanas, un objeto que no tiene por qué convertirse en una mercancía. Marx lo sintetiza a través de la fórmula MDM, es decir, mercancía, dinero, mercancía, que expresa un proceso en el que se produce una mercancía para obtener un dinero con el que comprar otra mercancía. Por ejemplo, el agricultor que produce tomates para poder comprar carne, el dinero es aquí un instrumento necesario entre dos productos con uso de valor, con valor de uso. Sin embargo, el capitalismo convierte todo objeto en mercancía y por eso se centra en el valor de cambio. Su fórmula es DMD, o sea, dinero, mercancía, dinero, donde el dinero compra una mercancía no por su uso o consumo, sino para su venta a un precio más elevado, exclusivamente para su cambio. Escribía Marx en El Capital. La repetición o renovación del acto del vendedor para comprar tiene su pauta y su meta como el propio proceso en un fin último exterior a él. El consumo en la satisfacción de determinadas necesidades. En cambio, cuando se compra para vender, el proceso comienza y acaba por el mismo factor, por el dinero o valor de cambio, y ya esto hace que el proceso sea interminable. El capitalismo promueve la mercancía de la vida hasta el punto de que el trabajador se convierte en un instrumento de la mercancía, tanto en sus facetas de producto como se ha visto, como su faceta de consumidor. Y aquí nuevamente Marx anticipó realidades que van a mostrarse de un modo mucho más potente con el posterior desarrollo del capitalista. Marx advierte ya que el juego productivo capitalista no son las necesidades las que promueven el deseo y con él la producción, sino sino que el capitalismo se encarga de convertir en deseo y necesidad aquello que se produce.
reforzando esa dinámica de producción de subjetividad de la que se habla en el capítulo anterior. Dicho modo, dicho de modo muy sucinto, en el capitalismo no se produce lo que se necesita, sino que se necesita lo que se produce. Por lo que se refiere a la dinámica global del capital, resulta interesante recordar cuáles son los orígenes del capitalismo, según Marx, que tiene que ver con lo que él denominó la acumulación originaria y Adam Smith había llamado acumulación previa y que analizaba en el capítulo 24 del primer tomo del Capital. El hombre contra la máquina. Algunas fuentes apuntan al obrero Ned Ludd como origen del ludismo, el movimiento de protesta proletariada que hace de la destrucción de las máquinas su seña de identidad y su arma de batalla, como se ilustra en este grabado de un autor desconocido. Los trabajadores de la fábrica de vidrio Pandoux en Cumet, Bélgica, destruyen el horno de función en el transcurso de una huelga realizada el 26 de marzo de 1886. Muchos años antes, en 1779, Ludd había destruido varios talares y se había convertido así en una figura legendaria dentro de ciertos sectores de la clase obrera británica. En la lógica capitalista maximización de beneficio, la mecanización de la producción, en lugar de acortar la jornada laboral, expulsaba a los obreros de sus puestos de trabajo, como analizó Marx en Los Golondrises. Sin embargo, Marx no apostó por la destrucción de las máquinas, sino por colocarlas al servicio de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales. Si el capitalismo convierte al ser humano en un apéndice de la máquina, Marx pretendía que la máquina fuera un apéndice del ser humano, un instrumento para su liberación, no una herramienta para su alienación. La aparición de grandes centros de producción, las fábricas de las que se hablaba al principio del capítulo, exigían la exigencia de grandes cantidades de capital para hacer frente a inversiones considerables. Ese capital inicial acumulado por la burguesía tiene que ver con procesos históricos detallados por Marx, especialmente en Inglaterra. Marx subrayó cómo a lo largo de varios siglos se fue desarrollando un proceso en el que, por un lado, bienes comunales pasaban a manos privadas y por otro, se generaba una mano de obra urbana muy barata. La segunda de las cuestiones era consecuencia de las burdísimas leyes de pobres promulgadas por diferentes monarcas ingleses. Estas leyes persiguieron con extremada severidad a los vagabundos, llegando a condenarlos a muerte si eran detenidos en más de 2 ocasiones. Marx y Engels daban la cifra. La ideología alemana de más de 72,000 ejecutados solo en la tierra de Enrique VIII. Ello produjo un movimiento de personas sin empleo hacia las ciudades, donde se convertirían en mano de obra muy barata para la incipiente industria, generando así grandes beneficios para la burguesía. La confusión de ambas cuestiones, la existencia de una mano de obra muy barato en los centros urbanos y la explotación privada de antiguos bienes comunales, se encuentra en la base de un proceso de ingente acumulación de capital en manos de una burguesía que de este modo se hallaba en condiciones de realizar la inversión que iba a dar lugar al capitalismo fabril. Marx subraya la violencia que había en la base de esa acumulación originaria al recordar que el capital se había construido durante siglos con trazos de sangre y fuego. En cuanto a su desarrollo futuro, Marx entendía que existía, por un lado, una tendencia a la concentración del capital en pocas manos y por otro, una maquinización creciente de la producción, cuestiones ambas que llevaban a un proceso de proletarización de capas cada vez más amplia de la sociedad. La primera cuestión es consecuencia de que, con un argumento que tomó David Ricardo,
La tasa de beneficio de la empresa es decreciente, la que lleva a que solo la más eficiente sobrevivan. Ello, unido a la segunda, la maquinización progresiva de la producción que expulsa del mercado laboral a una parte creciente de los trabajadores, genera lo que se conoce como depauperación progresiva, es decir, la tendencia al empobrecimiento de una mayoría de la población. Marx y Engels lo explica en el Manifiesto Comunista. Los pequeñas capas medias existentes hasta la fecha, los pequeños industriales, comerciantes y rentistas, los artesanos y campesinos, todas estas clases se van sumiendo en el proletariado porque su pequeño capital resulta insuficiente para la explotación de la gran industria. Las ideas dominantes de una época siempre fueron solo las ideas de la clase dominante. De este modo, las crisis cíclicas del capitalismo serán cada vez más potentes, pues cada vez de una manera más clara de las relaciones de producción, el modo en que el sistema se organiza para producir entra en contradicción con las fuerzas productivas, con los sujetos encargados de la producción. La organización productiva capitalista se mostrará incapaz de dar salida a las necesidades sociales, lo que puede desembocar en un proceso revolucionario que acaba con el capitalismo. Sin embargo, el análisis marxiano de la sociedad es complejo. Marx entendía que existen en la sociedad procesos de carácter contradictorio que por un lado pueden incentivar la desaparición del capitalismo, pero que por otro pueden facilitar su continuidad. Marx se esforzó por desentrañar las leyes que rigen el funcionamiento de la sociedad capitalista, por comprender el engranaje de la máquina social, pero sabía que esa máquina podía ser ralentizada o acelerada, incluso bloqueada en sus funcionamientos a través de la acción política, es decir, de la intervención humana en los procesos sociales. De la correspondencia de Marx en su etapa inglesa se deduce la atención que prestaba a los posibles signos de una futura crisis económica. Sabía que la crisis es un acontecimiento, una ventana histórica que aumenta las posibilidades de un proceso revolucionario. Sin embargo, sin una correcta intervención política organizada, ese proceso carecerá de posibilidades de éxito, no tendrá ninguna posibilidad de triunfar. El planteamiento de Marx podría resumirse del siguiente modo: leer los procesos sociales para intervenir sobre ellos y forzar el cambio social. Si Auguste Comte, padre de la sociología sistemática, había elegido como lema de un profundo calado político, ver para prever, podríamos decir que Marx, padre de la sociología crítica, lo transformó en ver para transformar. Pues en su opinión, sin la intervención política de la clase subalternas, tal como se verá en el último de los capítulos, el proceso histórico avanzará necesariamente en la dirección hacia que lo empujen a las clases dominantes. A pesar de las crisis cíclicas, sin política no habrá revolución. Oh, shit. El papel de la ideología y del Estado. No cabe duda de que Marx concedía un papel fundamental a la economía en la organización social, pero para multiplicar su eficacia, la estructura social genera una superestructura ideológica que la reproduce. Todo el entremado jurídico de una sociedad, sus valores morales, los principios religiosos que lo sustentan, se hallan en perfecta consonancia con su arquitectura económica. No basta con que en el ámbito de lo económico se generen mecanismos que garanticen el control por parte de la clase dominante. Es preciso que esas relaciones de dominación sean disimulantes o naturalizadas. Si antes se hablaba de la alienación económica del trabajador, en la medida en que se le desposee de aquellos que produce,
En la sociedad capitalista también se produce la alienación en el ámbito de los productos del pensamiento. Se analizará posteriormente, pero vale la pena adelantar que buena parte de los esfuerzos políticos en la sociedad capitalista van dirigidos a imponer la ideología dominante, a conseguir que la visión burguesa del mundo penetre en el imaginario de la clase obrera. En el ámbito ideológico es en el que se producen las condiciones para la reproducción de la sociedad. Así, la religión fomenta una actitud de sumisión por parte de los sujetos. Las leyes dan cobertura a las relaciones de producción. Lo moral promueve los valores que se ajustan a las necesidades de la clase dirigente. La educación crea el tipo de individuo adecuado a las necesidades sociales. Cuando el trabajo de alienación alcanza su mayor grado de efectividad, el sujeto se identifica plenamente con la estructura social en la que se halla inserto, produciéndose lo que Marx denomina la subsunción real. La concepción marxiana de la sociedad también resulta novedosa con respecto a la teorizado a lo largo de la modernidad. En los teóricos de la tradición filosófica dominante, la idealista, el conflicto político existe en la sociedad. El conflicto político existente en la sociedad es superado como consecuencia del papel desempeñado por el Estado. Para Hobbes, Foucault, Kant o Hegel, por señalar a los más reputados filosóficos políticos entre los siglos XVII y XIX, a pesar de los individuales e indudables diferencias que los distinguen, el Estado es un lugar de reconciliación y de supresión del conflicto social, garantía del buen orden y funcionamiento de la sociedad. Marx, por el contrario, desde su analítica materialística, entendió que el conflicto social es una realidad ineludible, de la que el Estado no es sino una expresión más acabada. Para Marx, el Estado es un instrumento de dominio de la clase dominante. El Estado, escribieron Marx y Engels en la ideología alemana, es la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses comunes. Todas las sociedades están incididas en clases sociales con intereses contradictorios y reconocibles en algunos casos. El Estado es una herramienta de la clase dominante para imponer sobre el conjunto de la sociedad. Lejos de ser un árbitro social, para Marx, el Estado emplea todos los mecanismos a su alcance en beneficio de la clase dominante. Su misión fundamental es producir los mecanismos adecuados para garantizar el control de la sociedad. Por un lado, genera mecanismos ideológicos como la educación o la información, que pretenden someter a los sujetos a la ideología dominante. Ya se ha dicho que la vocación periódica de Marx deriva de la importancia que concedió a la información como instrumento político, las mismas que en su opinión lo concede el Estado, que recurre de manera repetida a la censura para evitar la difusión de las voces críticas, como ocurrió en Alemania de Federico Guillermo IV, de la que Marx debió exiliarse. Por otro, mecanismos más abiertamente políticos y represivos como la judicatura, la política, el ejército, que entran en funcionamiento cuando los mecanismos ideológicos no han sido efectivos. En resumidas cuentas, según Marx, el conflicto y las contradicciones en el ámbito económico, en la estructura social, se trasladan al resto de la sociedad. La filosofía de una sociedad, su literatura, la arquitectura legal de un momento histórico, incluso el carácter concreto de la religión de una época, son la expresión de las fuerzas económicas que la recorren de modo subterráneo. La sociedad es conflicto, es lucha por la apropiación de lo que produce, por el control de la economía, pero también por el control ideológico y político. La sociedad es todo ese complejo extremado que expresa las correlaciones de fuerza en ella existentes y que se resuelve de un modo más o menos explícito en la lucha política que la atraviesa.